Hola chicos, hoy en Conoce Más sobre vamos a tratar de la epidemiología. Concretamente veremos los valores verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo, falso negativo y lo que es la sensibilidad y especificidad de un test diagnóstico. Así que vamos a ello. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando realizamos un test diagnóstico, este nos puede dar un resultado positivo, lo que nos vendría a decir que la persona está enferma, o un resultado negativo, lo que significaría que esa persona es sana. Sin embargo, ya sabemos que los test de diagnóstico no son 100% fiables y entonces pues vamos a obtener algunos resultados erróneos. Cada una de estas situaciones tiene un nombre propio, que es lo que vamos a explicar ahora. En primer lugar tenemos los verdaderos positivos. Esta situación se da cuando el test de diagnóstico nos da un positivo, es decir, dice esta persona está enferma y realmente lo está. En el caso de los falsos positivos se produce cuando el test nos da un positivo, es decir, nos dice la persona está enferma, pero realmente la persona es sana. Los verdaderos negativos se producen cuando el resultado da un resultado negativo, es decir, nos dice esta persona es sana y realmente sí que es sana, es decir, no es enferma. Los falsos negativos se dan cuando el resultado del test es negativo, es decir, nos dice esta persona es sana, pero realmente esa persona está enferma. Bueno, vamos a resumir todos estos conceptos en un cuadro que va a ser más fácil de explicar. En primer lugar, hay que recordar que el test nos puede dar positivo o negativo. Si nos da positivo nos quiere decir que la persona está enferma, si nos da negativo nos quiere decir que la persona es sana. ¿Vale? Pues los resultados pueden ser, según el test nos da positivo, nos dice que la persona está enferma y realmente lo está, verdadero positivo, pero si nos da positivo y la persona realmente está sana, a eso se llama un falso positivo. El test no ha dado positivo, pero es un resultado erróneo. En el caso de los negativos, cuando el test nos dice que la persona está sana, si realmente la persona está enferma, es un falso negativo, es decir, el test nos da negativo, pero la realidad es que la persona está enferma y por ello debería de haber dado un positivo. Sin embargo, si el test da negativo y realmente esa persona es sana, se llama verdadero negativo. La conclusión que podemos sacar de esta tabla es que las personas realmente enfermas son aquellas que en la realidad son positivos. Eso significa que realmente son enfermos. Eso implica que es la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. De igual manera, las personas sanas son la suma de falsos positivos y verdaderos negativos. Bueno, una vez entendido estos conceptos, vamos a explicar lo que es sensibilidad y especificidad. En primer lugar, la sensibilidad hace referencia a la capacidad del test para detectar personas enfermas. Los enfermos son los positivos. Entonces, la sensibilidad se calcula haciendo la proporción de personas enfermas detectadas correctamente por el test, verdaderos positivos. Como habíamos dicho, eran aquellas personas que el test da positivo y realmente son enfermos, entre el número de enfermos totales, es decir, los verdaderos positivos más los falsos negativos. Recordamos que los falsos negativos son personas que dan negativo en el test, es decir, que el test nos dice que son sanas, pero es un resultado erróneo, es un falso negativo. De igual manera, tenemos la especificidad en la capacidad del test para detectar personas sanas, es decir, en la proporción de personas sanas que son correctamente detectadas como sanas por el test entre el número de sanos totales. Las personas que son sanas habíamos dicho que eran los negativos, pues las personas sanas correctamente identificadas por el test son los verdaderos negativos. El número de personas sanas totales ya habíamos dicho que eran los verdaderos negativos más los falsos positivos. Recuerdo que los falsos positivos son aquellas personas que el test nos da un resultado positivo, es decir, el test nos dice que están enfermos, pero es un resultado erróneo.
esas personas son sanas, por eso es un falso positivo. Bueno, y como todo esto es un poco complicado, vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginaos que queremos conocer la sensibilidad y especificidad de un test diagnóstico nuevo que nos llega al hospital. Para ello lo queremos comparar con un test de confianza que sabemos que los resultados son igual a la realidad, aunque sabemos que eso del 100% nunca es posible, pero bueno, vamos a imaginar que el test de confianza nos da los mismos resultados que la realidad. Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer una tabla comparando los resultados del test de prueba con los resultados reales, con nuestro test de confianza. Y vemos que hay 1, 2 y 3 personas o 3 pacientes en los que el test de prueba dice que está enfermo, es decir, da un positivo, y nuestro test de confianza lo corrobora. Luego hay 1, 2 y 3 personas que el test de prueba nos dice que son personas sanas, es decir, nos da un negativo, pero nuestro test de confianza nos dice que no, que realmente son enfermos. Eso eran falsos negativos, porque el test de prueba nos da negativo, pero el resultado es erróneo. Luego hay una única persona en la que el test de prueba nos da un positivo, pero la realidad es que es sana, esa persona no está enferma. Por eso se llama un falso positivo. Y después tenemos 1 y 2 personas cuyo resultado del test de prueba, que es negativo, es decir, el test de prueba nos dice que esa persona es sana, realmente también lo son. Lo corroboramos con nuestro test de confianza. Por lo tanto, tenemos 3 personas o 3 resultados que son verdaderos positivos, el test de prueba da positivo y realmente lo son. 2 personas verdaderas negativas, el test de prueba nos da que es negativo y realmente lo es. Una única persona en la que el test de prueba nos dice que es positivo, pero el test de confianza nos dice que no, que esa persona es sana, por eso se llama falso positivo. Y 3 personas que nos dan falsos negativos, el test de prueba la da como sana, pero realmente son enfermos. Bueno, como habíamos dicho, el número de enfermos total se calcula sumando los verdaderos positivos más los falsos negativos. De igual manera, las personas sanas se calculan sumando los verdaderos negativos más los falsos positivos. Por ello, para calcular la sensibilidad, que recordemos que es el porcentaje de personas enfermas que es capaz de determinar el test, por eso era dividir los verdaderos positivos entre el número de personas enfermas totales, verdaderos positivos más falsos negativos, es 3 entre 3 más 3, que es 3 entre 6, un 50%. Bueno, pues esto nos quiere decir que el 50% de las personas enfermas sí que son detectadas por el test, pero hay un 50% de enfermos que el test nos dice que son sanos. De igual manera, la especificidad, como ya sabíamos, era la división entre las personas sanas que son detectadas correctamente por el test entre el número de personas sanas total. Es decir, verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. Por ello es 2 entre 2 más 1, 2 tercios. Esto igual lo podéis ver más claramente, no sé si os ayudará o no. En la tabla esta es el número de personas, la especificidad del número de personas sanas detectadas correctamente por el test, los verdaderos negativos, entre el número de personas sanas total, los verdaderos negativos más los falsos positivos. Por eso es 2 entre 3. Bueno, ¿y qué nos quiere decir una especificidad del 75%? Pues que dentro de todas las personas sanas el test detecta solamente un 75%. Hay un 25% de personas sanas que son detectadas como enfermas. Bueno, y nada, pues como siempre, cualquier duda o cualquier comentario, cualquier sugerencia, podéis dejar el comentario o escribirme a conoce.mas.sobre@gmail.com. Si os ha gustado, como siempre, like y suscribíos. ¡Hasta la próxima!